Buenos días con todos, soy la doctora Diana Deus, médico residente de endocrinología del tercer año del Hospital Almenara y voy a tratar acerca del tema métricas del control en diabetes. Nosotros sabemos o ya teníamos el conocimiento de que para poder definir el buen control en nuestros pacientes se utilizaban tres tipos de parámetros: la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la glucosa postprandial. Para el caso de la glucosa en ayunas, decimos que nuestro paciente tiene buen control cuando ésta se encuentra entre 80 y 130. Para el caso de la hemoglobina glicosilada, que solemos solicitarla cada 3 meses, en general consideramos un valor menos del 7%. Sin embargo, sabemos que este valor puede variar de acuerdo a la edad de nuestro paciente y al riesgo de hipoglicemias inadvertidas que pueda tener este. Por ejemplo, en los pacientes con hipoglicemias inadvertidas, que generalmente son los pacientes geriátricos, los valores fluctúan en un 7%, inclusive pudiesen llegar a un 7.5%, según las comorbilidades de nuestro paciente, a diferencia de nuestro paciente más joven, sin riesgo de hipoglicemias, que podría ser por debajo de 6.5. Y el tercer parámetro que consideramos habitualmente dentro del control o las métricas en diabetes es la glucosa postprandial a través de la medida o el automonitoreo de nuestro paciente con la medida de la glicemia capilar 2 horas después de las comidas, en los cuales debería tener una glucosa menor a 180 para poder indicar que tiene un control adecuado. Estas son las tres métricas de diabetes tradicionales, por así decirlas, y en los últimos tiempos, a partir del uso del monitoreo continuo de glucosa, es que se ha propuesto y los estudios nos han revelado un cuarto tipo de métrica en diabetes que viene a ser el tiempo en rango. Nos dicen que para poder decir que nuestro paciente tiene un buen control, el tiempo de rango debería ser por encima del 70% y su coeficiente de variabilidad por debajo del 36%. Entonces, este tiempo de rango es lo que vamos a ahondar más en esta presentación. Como dije, a partir del uso del monitoreo continuo de glucosa, que podría reemplazar muy bien al automonitoreo tradicional de glicemias capilares con el glucómetro que habitualmente realiza nuestro paciente, es que para poder tener una visión más global, más específica en cuanto a las fluctuaciones de glucosas para nuestros pacientes, podríamos nosotros tener que punzar a nuestros pacientes, en el caso que se utilice un glucómetro, múltiples veces al día, lo cual le genera a nuestro paciente algún tipo de disconfort, ¿no? Sobre todo esto se puede observar en los pacientes diabéticos tipo 1 que generalmente tienen cantidades importantes de hipoglicemias, hiperglicemias, una alta variabilidad de sus glucosas, ¿no? Entonces, en general, para ellos es que se había diseñado este tipo de monitoreo continuo de glucosa. Sin embargo, para los pacientes que también tienen cierta tendencia a hacer hipoglicemias inadvertidas, en los pacientes de diabetes tipo 2 también se utiliza el monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Este monitoreo continuo de glucosa consiste de
un sensor, como lo podemos ver en la imagen, que se puede colocar a nivel posterior del brazo, y de lo que consta, las partes que constan son un sensor que va adherido a la piel con una agujita que se inserta a nivel del tejido celular subcutáneo, y lo que nos va a medir, a diferencia de la glicemia capilar, o sea, la glucosa en sangre capilar, este sensor lo que nos mide es el nivel de glucosa a nivel del intersticio, o sea, la glucosa intersticial, ¿no? Y consta también de un receptor que tiene la función de escanear, pasar por el sensor en el momento que el paciente decida controlarse la glucosa. Y además, al escanearse, le va a graficar los valores y las fluctuaciones de la glucosa durante el día. Tiene un tiempo de vida de 14 días y bueno, tiene la ventaja en este caso de que se usaba por nuestro paciente, de poder ver no solamente cuánto de glucosa tiene ese momento, sino también, como podemos ver acá, la flecha que nos indica la tendencia. O sea, si su glucosa, por ejemplo, para esta imagen, para este paciente, tiene 102 en este momento y tiene una tendencia a subir en las posteriores horas. Pudiese tener, digamos, 70 y tener la flecha de la tendencia para abajo, que nos indicaría que el paciente pudiese tener riesgo de hipoglicemia. Y entonces en ese momento el paciente prevé y toma las medidas, ¿no?, necesarias. O si es que está estable, nos va a indicar una línea horizontal, una flecha horizontal. Entonces consta de un sensor y consta de un escáner. ¿Por qué es que se diseñó este tipo de tecnología en diabetes? Debido a que, y sigue siendo parte fundamental dentro del control de diabetes, la solicitud o la realización de la hemoglobina glicosilada, que como dijimos debe ser menos de 7% con las o menos del 6.5% para el caso de los pacientes jóvenes, ¿no? Sin embargo, existen distintas caras de esta hemoglobina glicosilada. Y, por ejemplo, en esta imagen vemos 3 tipos de pacientes en los cuales el primer paciente tiene una glucosa que va desde 70 hasta 180 y vemos que en general sus fluctuaciones no tienen picos, tienen valles tan insinuados y se encuentran en general dentro de 70 y 180, que viene a ser el tiempo de rango. ¿Qué es el tiempo de rango? El tiempo de rango es el poseer glucosas entre 70 y 180 más del 70%, o sea, más del 70%. Si lo queremos medir en un día, más del 70% de un día, nuestra glucosa debería estar entre 70 y 180 para poder estar dentro del rango. ¿Y eso por qué? Porque, como podemos ver en el caso del paciente 2, que también tiene la misma hemoglobina glicosilada de 7 que el primer paciente, vemos que, si bien es cierto, es muy poco lo que baja por debajo de 70, que vendría a ser hipoglicemia, sin embargo vemos que por encima de 180 se insinúan picos altos. Entonces, a diferencia del primer paciente, que las glucosas nunca las tiene por encima de 180, para el caso del segundo paciente sí tiene varias veces que la glucosa está por debajo de 180. ¿Y por qué entonces llega a tener una hemoglobina glicosilada de 7 si es que tiene más hiperglicemias que el primer paciente?
porque también tiene más periodos por debajo de 70, ¿no? Y para el caso de nuestro paciente tipo 3, pues vemos que los picos y los valles son mucho más insinuados, mucho más profundos para el caso de los valles y hacen que nuestro paciente finalmente en promedio pues llegue a tener una hemoglobina glicosilada de 7%. Sin embargo, su tiempo de rango acá, que dijimos que es el poseer la mayor cantidad del tiempo, más del 70% de glicemias entre 70 y 180, que para este paciente su tiempo de rango solo es 40%, para el segundo paciente 70%, o sea, está dentro del rango, y para el primer paciente que está súper excelente, 100% dentro del rango. Entonces, es por eso que la hemoglobina glicosilada, si bien es cierto, es un parámetro que se usa mucho, que es de suma utilidad para el control de nuestros pacientes, ha quedado o se potencia mejor al solicitar un tiempo de rango a través del monitoreo continuo de glucosa. Acá podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, Ana y Hugo, que tienen la misma hemoglobina glicosilada de un 7.5%, sin embargo, vemos cómo las glicemias de Ana en general están estables, a diferencia de las glicemias de Hugo, que tiene mucho tiempo por debajo del rango y tiene mucho por encima del rango, que al final en promedio llegan a tener la misma hemoglobina glicosilada. Sin embargo, el control para este caso es mucho mejor en Ana que en Hugo. Entonces, esto es lo que veníamos mencionando. ¿Qué es el tiempo de rango? El tiempo de rango es poseer más del 70% del tiempo glucosas entre 70 y 180. ¿No? Esta definición es válida tanto para el paciente diabético tipo 1 como para el paciente diabético tipo 2. Y ver que el tiempo que está en color verde es como un semáforo, ¿no? Verde, que está bien, que es el tiempo de rango, por encima estará el tiempo sobre el rango, que en general se acepta hasta menos del 25% de glucosas por encima de 180, pero nunca más del 5% de estas glucosas deberían ser mayores a 250, ¿no? O sea, menos del 5% del tiempo, las glucosas podrían estar por encima de 250. Y en color rojo vemos el tiempo debajo del rango, es decir, el tiempo que nuestro paciente pudiese tener una hipoglicemia, en el cual se acepta hasta menos del 4% del tiempo con glucosas menos de 70, pero menos del 1% con glucosas por debajo de 54. Esto es para el diabético tipo 1, tipo 2, para el caso del paciente geriátrico que tiene alto riesgo de poder realizar hipoglicemia y tiene diabetes tipo 1 o tiene diabetes tipo 2, pues los target o el tiempo, el porcentaje de este tiempo de rango, pues va a ir cambiando. Dijimos que por el riesgo de hipoglicemia a nuestros pacientes se les coloca que el tiempo de rango va a ser más del 50% con glucosas entre 70 y 180 y se acepta que menos del 50% de sus glucosas podrían estar encima del rango, pero menos de 10% de este tiempo de rango debería corresponder a glucosas por encima de 250. Es lo aceptable, ¿no? Y por debajo del rango, que es justamente por lo que se le da un poco más de amplitud al punto de corte, a diferencia de un paciente joven que se le pone menos del 25%, para el caso del paciente geriátrico menos del 25%, es por el riesgo y las complicaciones que también llevan consigo la hipoglicemia, ¿no? Que para el caso de estos pacientes geriátricos o con alto riesgo de hipoglicemia es menos del 1% de su tiempo tendría que corresponder a glucosas menos de 70 y con ello poder decir que nuestro paciente está controlado. Para el caso de la diabetes gestacional,
o la paciente que es diabética y se embaraza, pues ver que el tiempo en el rango ya no viene a ser entre 70 y 180, sino cambia el valor y llega a ser entre 63 y 140. Más del 70% debería estar en nuestros valores y por encima del rango menos del 25% y por debajo del rango menos de 4%. Vemos acá que los puntos de corte son distintos, mientras que para los casos anteriores el tiempo de rango era de 70 a 180, para el caso del embarazo pues será 63 a 140 lo que se permite o lo que se define como tiempo de rango. Y para el caso de la diabetes gestacional y la diabetes o la paciente diabética tipo 2 que queda embarazada, pues el tiempo de rango viene a ser igual con los mismos puntos de corte que para las para las embarazadas con diabetes tipo 1, entre 63 y 140, ¿no? Lo que cambia en este caso va a ser los porcentajes de su tiempo de rango. Entonces, tener muy claro en general que que son la mayoría de los pacientes, para el caso 1, ¿no? El tiempo en rango entre 70 y 180, más del 70% de este tiempo. Entonces, los nuevos objetivos, como dijimos, tiempo en rango entre 70 y 180, tiempo por encima del rango más de 180, por debajo del rango menos de 70 y la meta es que más del 70%, como lo podemos ver acá en verde, corresponda a glucosas entre 70 y 180. Y si lo llevamos a un día, entonces en horas, por ejemplo, más de 17 horas al día tendrían que tener glucosas entre 70 y 180 para tener un buen control y menos de 75 minutos por debajo del rango y menos de 6 horas por encima del rango. Ahora, ¿por qué es que existe algún tipo de correlación entre la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro muy importante que se usa para el control de los pacientes diabéticos con el tiempo de rango? Pues sí, ¿no? Se vio que por cada aumento del 10% del tiempo de rango, nuestros pacientes, o sea, mientras más tiempo estaban entre 70 y 180, la hemoglobina glicosilada bajaba en un 0.5% y en otro estudio se vio que también por cada aumento por encima del 10% del tiempo de rango, pues también bajaba la hemoglobina glicosilada en un 0.8%. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo de rango? Se ha demostrado ya en estudios que a mayor tiempo de rango, pues existe una menor frecuencia de complicaciones microvasculares. Entonces, como nueva métrica de control en la diabetes, tenemos el tiempo en rango, que es entre 70 y 180, y para el caso del diabético tipo 1, tipo 2, adulto o adulto joven, pues los valores deben estar entre 70 y 180. Bueno, también para el caso de los niños también, o sea, es el mismo punto de corte, ¿no? Pero no solamente importa el tiempo, sino también importa lo que es la variabilidad glicémica, o sea, cómo son estas glucosas que pudiesen estar dentro del rango, pero que ver cómo van a ir fluctuando entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Entonces, uno, que el tiempo de rango es el nuevo aliado en el control glicémico, que los objetivos del tiempo de rango deben ser individualizados, como hemos visto para cada caso, sea gestante diabética tipo 1 o gestante diabética tipo 2 o no gestante o adulto mayor con alto riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y el aumento del tiempo de rango mejora tanto los resultados macrovasculares como microvasculares y de muerte de pacientes con diabetes tipo 2. Y la tecnología, el uso del freestyle o de los sensores, del monitoreo continuo de glucosa, pues ha permitido mejorar la calidad de vida, aumentando el tiempo de rango y disminuyendo el tiempo bajo el rango. Entonces, esta nueva métrica del tiempo de rango y su coeficiente de variabilidad, pues son muy importantes y son los nuevos aliados en el control de la diabetes,
sobre todo cuando se dispone de esta tecnología en diabetes, que es el monitoreo continuo de glucosa. Gracias.